Aquí estamos en la ronda 7. Estamos de nuevo aquí con Jorge. Hola, de nuevo. A ver qué nos depara esto. Que creo que promete porque este sí lo pude ver yo ayer un poco en el directo. Ah, pues yo no. Vamos a ir adelantando un poco. Ahí está muy bonito el ICS que no vamos a ganar ninguno de nosotros, pero ahí está. ¿Cuántas cartas? Estará doble Joder, ¿de enfundada qué supongo, porque... 400? ¿El qué? ¿De qué 400 cartas? No sé, pero no sé si lo juega más de 40 o... 100% seguro, ¿vale? No, no, seguro, y además doble enfundada, tiene que jugar cerca de 60. Y ahí tenemos un Sinful Spoil Rescue Ace y una Scarecrow Mannadium. 9 No. contra 4. Así que creo que empieza Mannadium. Sí, sería muy tonto que Creo no que sí. pegara. Venga, sí, ya corrió el tiempo. A nuestro amigo Alexander nos ha enterado de que ya ha empezado. Uff, un héroe, Uf, un héroe duro. vive son 4000 puntos de daño, ¿no? Es la mitad, ¿eh? Sí, duro, ¿eh? Buah, chaval. Te invoca Prisma, eso es como se jugaba antes, ¿verdad? Jorge. Sí. Es como se jugaba al principio cuando salió Mannadium, Sí, sí. porque la verdad que el combo este es un Warcraft combo. Claro. Mira, ahí está. Pero te arriesga mucho Sí, a... sí. A perder Yo lo rápido, sí. jugaba, lo llevaba en un principio que tú me decías, oh, míratelo bien, que tal, que no sé qué. Y sí, es verdad que te da con una sola carta, te da todo el combo, pero tiene la desventaja esa de que una As, una Impe o cualquier cosa de esta te haga al carajo. Y además que ahora no es tan necesario utilizarlo, porque ahora hay otras No, cartas. no, de hecho ya no se utiliza, o es muy raro que se vea. Bueno, ahí este jugador lo está jugando, no le va tan mal porque va 6-0, que es lo que decíamos antes, Joder, que mira, que había, antes era un 4-1 y ahora aquí hay un 6-0, que podría haber puesto, por ejemplo, a este Alexander antes. Vamos a ver a por qué va, por un Synchro 6, ¿verdad? sí. El nuevo, ¿no? Sí, por el nuevo. Va a seleccionar un cantante nivel 2 del cementerio. Correcto, mismo. Claro. Y ahora ya sí Y ahora. va por una 10, va por la baronesa. No, sí, Sí, sí. ha ido directo por varones. Claro, es para evitar el posible Nibiru y demás. Correcto. Estaba buscando el nombre de la Mannadium. A ver si encontraba los nombres, pero no. Vale, ahí lo que ha hecho, no sé si ha dado cuenta, No, al sacar la acción ha hecho el efecto para petar la bolita sí, y la bolita traerse y convertirse en nivel 4. Entonces ha hecho la sincronía de de nivel 12, 12 claro. para poder sacar al dispate. Claro, sí, sí, mira, tiene un drone en mano y dos mágicas. Que parece que es un Fully Burial, ¿puede ser? O un Sí, un campo. Fully Burial, es un Fully Burial, creo. O una Kale a lo mejor. Ahí, claro, ahí va a ir por el Link 1 efecto, para traerse el campo. La cara que tiene Dennis, el jugador Rescue Ace, está un poco haciendo... "Uf, a ver cómo paso yo por eso". Me parece un poco al youtuber este, al del Team Samurai. Sí, 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 se parece, hace un poco de aire, sí. No me acuerdo del Sí, no nombre me acuerdo visual, del nombre pero tampoco, pero sí, el del miembro de Team Samurai. Se ha traído al Scarecrow. Y vamos a ver qué sigue haciendo. mm, Le invoca porque puede. sí, básicamente Sí, te pero va a añadir la mano. a una zona adyacente, ¿no? De... Y una zona adyacente de donde está el link. Vale, vale.
Y se ha añadido el otro campo. No, se ha añadido la llegada terrogarra, la que revive un terrogarra del Vale, vale, cementerio o un perfecto. bisastar. Vale, vale. Gracias por estar pendiente, Jorge. Nada, hombre. Te queremos. Hasta luego. La verdad que el campo... El Denny nada más de resoplar, ¿sabes? Y lo que hablábamos antes, ya Sí, lleva sí, 4 minutos y medio, ¿eh? sí. Y ya te digo, y es que si quisiera, se fue la imagen, no sé por qué. ¿Sale de imagen? Sí, Perdón. ¿Vuelve? ya volvió. Vale, vale. Sí. Es que no me puedo estar quieto con el ordenador y... Uh, Ahí lo lleva. Sería interesante saber si la ha sacado con luz y oscuridad, que creo que sí, que la ha sacado con el terrorgarra y el visas. Sí, 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 completamente. Correcto. Entonces tiene un campo un poco bastante difícil de pasar ahora mismo. La verdad que lo están poniendo bonito, ¿eh? Se lo están poniendo bonito. Now, I believe I just saw a Droll and Lockbird in his hand. This might be a really rough duel for Dennis if he ends up doing that search, and neither of the negate effects are used because they're just going to use that Droll and Lockbird to stop everything after. Llegar al Astralo es que... Cross Sheep will go ahead and use its Yo no effect with the sé. special summon Mannadium Meek in Y defense. otra vez tal. Y, Y y ahora... así pues seguir estaban bien. Claro, ahora Astralo, Bolita y Crossy pues acá además... ahora la Polusa. Looks like we're ready for the next leg up. Pero You no, think this is pasa the con SP Little SP. Knight finally? Sí, ¿No? Totalmente, sí, lo más seguro. Sí, sí. Just the full presentation, right? Students of Duel Academy, pay attention. Madre mía. Es que no vea, es que... Yes, Sí, todavía se tiene que añadir por el Mannadium. Synchro and Synchro services, and that Beast Field Dissipator can go No, ahead and bring es Vicious que... Afterload back into the extra deck to go and destroy a card when it activates its effect. So there's a lot of recycling going on. There's a lot of setup. So don't just focus on the fact that this is an impressive turn one board. There's a lot of plays that you Ahora can sí va a hacer campazo porque se va a traer la trampa de los Mannadium. Que es lo que le falta para hacer campo. Te la trae. Vaya, por si no tiene ya campazo, ¿no? Es que, claro, es que, a ver, es un campazo, pero un Dark Ruler lo manda al carajo todo. Sí, sí, ya. ¿Vale? Sin embargo, con la trampa que tiene Mannadium, no. Con la trampa que tiene Mannadium, le da igual el vete, tío. A ver qué hace, porque está pensando y por qué está mirando el extra del otro. El que está mirando. Dennis está ya accedido ya a turno. Ah, bueno, tiene una mágica. Una trampa seteada o una mágica trampa. So being affected by monster effects with the Chaos Angel, but I think it's still affected by spell effects. Oh, and he's reading it too, just Y leyéndose la diosa del caos esta y un cartonazo. Uf. Y vamos a ver qué hace. La verdad que lo tiene difícil, mira, Jorge, lo que hablamos, prácticamente ha empezado a jugar y está en minuto 36, se han comido casi 9 minutos, 8 minutos y medio. Ah, Sinful Spoiler, empezamos, venga. Acude la mitad del mazo por listo y ya tiene con la otra mitad. Pero con qué lo juega, tío, con Sinful, es lo que es, tío. Sinful Spoiler es la Diablo Star. Es que se llama Sinful Spoiler. Las cartas. Tío, eso podría ser una partida entre tú y yo.
Correcto, te puedes dar una partiente tuyo, completamente. Vale, pues entonces está claro que ganaría Rescue fácilmente. Bueno, pero la cuestión es que no estamos ni tú y yo ahí, ni estamos en una ronda 7 de un ICS. Ha hecho Prosperity. A ver, le está buscando a ver qué se añade. Está mirando a ver si seguramente porque tendrá el Dark y el de este, el Dark y la Hita. Y está mirando si tiene alguno de oscuridad o de fuego en cementerio para banearse el correspondiente, el que no utilice. Seguramente se habrá baneado ahorita. Pues fuego creo que no tiene Mannadium en cementerio, ¿verdad? Fuego sí. Fuego tiene la bolita nueva. Ah, sí. Bueno, pero la nueva no la ha jugado. Bueno, no lo sé. ¿No? No, bueno, ahora no la he jugado. No, claro, por eso digo. Eh, ¿Qué se ha añadido, Jorge? Super Poli. Además, ni la ha pensado, ni la ha pensado. Ya, ves. Vamos, le va a hacer un hijo. ¿Qué está? Descarta, primo, primero. Turbulencia. Si tienes a Preventer en mano, está de puta madre. Es que por eso me gustaba a mí mucho Super Poli, porque tiras cosas y muchas veces cuando te abres con los grandes, es una maravilla. Sí, Porque... Adri, me voy a ausentar un momento, ¿vale? Vale, vale, pues te vas a perder algo bonito. Ahora te aviso. Venga, vale, vale. Pues nada más que llegue, habla y ya está. No, no, no. Da igual. Que me llame otra vez, o lo llamo yo. Mira, ha quitado... Claro, el dracojinete se ha hecho y se ha quitado el dispate y la baronesa, ¿sabes? Así como el que no quiere la cosa. Con una super poli. También qué carta más rota. Es El que efecto del cabo ángel, ¿cuál era, tío? cuando Cuando era entra, utilizado. cuando entra en una carta y después Sí, el otro efecto es que que son tiene... posibles los dos, sí, no pueden ser destruidos ni por Claro, batalla ni por efecto de no puede carta, ser ¿no? destruido en batalla y los monstruos sincronía son inafectados por los monstruos por los efectos de monstruos. Sí. De tu oponente. Pero es que claro, es que no es nada malo el campo gadeado, ¿sabes? Tiene el Visas Amritara y el campo, que este simplemente que es un Visa Starfruit, tendrá a la mejor la negación, la trampa, ¿no? Ha Oye, a baneado... la Super Poli no se le podía responder con nada, ¿no? Sí. La única carta sí que se le puede responder a Super Poli es la... Hay dos o tres cartas solamente en el juego que pueden responder a Super Poli. Y una de ellas es la trampa esta de las bestias sagradas. Sí. La trampa de Hammond. Estaba leyendo el Dracojinete porque es verdad que es una carta que se utilice así mucho. Y yo jugaba antes Super Poli con Rescue antes de llegar a los Sinful Spoil. Simplemente por el hecho de poder descartarme alguna carta y poder tener un cuerpo más en campo y quitarme monstruos. Es que se ha quitado un dispate y una baronesa con los cerrados. Con los cerrados, ¿no? Ya. Vale. Ah, mira, Jorge, no era la trampa, era la mágica. Sí, sí, por eso he dicho antes que no sé por qué no se ha añadido la trampa. Lo mismo no lo juega. ¿Y esa mágica qué es lo que hace? Esa, no sé, esa es la de Cachira, tío, la de gritos, no sé qué. Ah, vale, vale. Sí, que ya está. Simplemente creo que lo destruye, ¿no? Y lo Creo que gracioso es que todavía no son normas. No sé qué está haciendo, no sé por qué. Ah, qué bien. Se destruye y vuelve. El Amritara, ¿no?
Se destruye y vuelve por qué. Pues no sé. Ah, sí, por el campo. It shows you how Por comfortable el Ah, campo. they're Porque feeling vale. with their defense because él es it's like cantante. freestyle jab. Vale, Just vale, plain as they vale. go. Que es cantante y vuelve por el campo. No, yo creo que es cantante, Sí, míralo. sí, sí, Yo, es, bueno, es cantante, es yo- cantante. Guerrero cantante de luz. Yeah, we haven't seen the fire department at all, Vale, but we entonces are no seeing está tan malo Rescue's que ha Moments hecho. are going to banish that turbulence that was discarded. Ve, mira, por eso te decía que es muy bueno tener, cuando juegan los grandes, es muy bueno tener descartes, porque mira, ahora con Preventer ha baneado turbulencia y ahora se va a traer hidrante. Pero es que ahora Preventer hace efecto en cementerio porque ha sido mandado al cementerio y se va a invocar el turbulencia. Y te lo va a invocar en Always ataque, easier como on es the fire normal. department when the hydrant is right there. So the rescue aces Ve, have basically efecto, gotten their full y field te lo set pone en up in ataque. almost no time at all. Claro, en ataque, porque es un 3000 y todavía no ha pegado. Efecto, te va a setear 4. Es que además te puede petar una carta con Extinguish ahora. Puede traerse algo con hidrante y hacer la normal, porque todavía no ha hecho normal. So it looks like we got Es alert que está muy from roto. rescue, Es que ahora te extinguish puede petar con contain, just the Extinguish, te classic puede petar el standard ángel del for caos. here. ¿Sabes? Y él tiene solo 4 de How do you vida. feel about reinforce the rescue ace trap card? correcto. Pero, ¿qué ataque tiene el bicho ese? ¿El turbulencia? Sí, 3000. entonces no puede petar la del caos. El ángel del caos lo peta con la trampa, ve que la puede activar en el mismo turno. Porque tiene hidrante en campo. Y el ángel del caos es inafectado por efecto de monstruo, no de mágica y trampa. Mm, Entonces, ahora todavía no ha hecho efecto hidrante, no ha hecho normal. Entonces, si hace efecto hidrante, se busca lo que quiera, lo que le haga falta, que seguramente será otra turbulencia, y banea. Ah, no, mira, Late Lifter. Pero es que si hubiese sido turbulencia, mira, troll, no importa. Si hubiese hecho turbulencia, hace turbulencia, banea el Preventer y el Extinguish, baja turbulencia y pega con 2 3000. 3000 más la fusión. Que vaya, que yo no sé lo que tiene la fusión de ataque, pero. Está preguntando el campo si bufea. sí, Bufea algo, ¿no? bufea, le da haciendo ataque a los bichos de luz. Por cada cantante del cementerio. Ah, tiene que tener un par de ellos. Ah, coño, vale, es que tenía turbulencia en mano, ¿sabes? Cágate. Tenía 2 turbulencias en mano. No ve. Claro, ya está, es que ya está, me concede, es que es normal. Es Claro, que, y todavía no es normal, es que. Y el normal es 1500. puto récord. Bueno, vamos al Game 2, a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, ya estamos de vuelta a Game 2. A ver qué hace ahora, a ver qué campo deja Alexander, porque, bueno, ahora por lo menos no se va a comer 4000. ¿Sabes? Ya empieza bien. Estoy viendo que tiene enemy controller, no sé si lo tiene en la mano también, pero la has ideado, la tiene en el main. Tiene una crossout. Puede ser que tenga una crossout en mano, sí, una crossout. El jugador de Alexander, el jugador de Mannadium. Sí, es un de estos muy factible para llevar en Mannadium, sí. Porque ya te digo, Mannadium, un troll fácil lo para Claro, en seco. claro, pues. Y lleva troll, así que sí, lleva troll y as, entonces ya está. Lleva la crossout para eso. Se invoca porque puede. Efecto porque puede. And still have plenty of interruptions from there. You see the crossout as well. I wonder what the crossout is going for. I mean, you're not going to be able to cross out superpolymerization, so I wonder what it is mainly. Probably for Drone Lock, but almost always for Drone El Lock. vídeo, la verdad, que al no tener 100 suscriptores, no podemos hacer los directos, porque esto lo podemos estar haciendo en directo ahora mismo. Y hay que subir ronda a ronda, ¿sabes? Ahora todavía queda 51 minutos. ¿Qué ha pasado? Publicidad, bueno, habrá que quitarla. Bueno, una vez que nos meten. Sí, la verdad que sí. Welcome to the new era.
El Corte Inglés. Mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar. Ya está, hemos tenido una pequeña parada publicitaria que, como decíamos, que como no tenemos 100 suscriptores en el canal no podemos hacer estas cosas en directo. Entonces tenemos que estar subiendo ronda a ronda. Entonces todavía estamos grabando la ronda 7, estamos subiendo la ronda 1. Y todavía quedan 50 minutos para que se suba a YouTube la ronda 1. Madre mía. Ya está editada, está todo, ya está la segunda editada, la segunda ronda, y estoy esperando para subirla porque es que la ronda 1 todavía no se ha subido. Entonces, hasta que no suba la ronda 1, no puedo subir la ronda 2. Claro. Así que bueno, chavales, si estáis viendo y os medio gusta que hagamos cositas de estas, pues podéis comentarlas, podéis darle a me gusta y verlas. Aquí otra vez el jugador Alexander pues está haciendo otra vez el combo prácticamente el mismo de antes, no el mismo porque ahora ha hecho las bolas con el campo, pero ha dejado ya una baronesa para evitar el Nibiru. Ahora sí se ha añadido una trampa, que es Ah, esa es la trampa que esa digo. trampa que tú decías antes, ¿verdad? Correcto. Claro. Esa trampa, si controlas a un monstruo sincronía, niega la activación de una carta o monstruo de efecto. Correcto. Y si tiene un Visa Starfro en el campo o en el cementerio, puedes destruir la carta negada. Y aparte, si la puedes banear en el cementerio y selecciona 3 Mannadium, un monstruo y los baraja el deck. Y aquí vas a hacer otro sincro deck que va a ser, claro, el Dispater. La verdad que está guay que hagan el combo del Dispater, tanto por el Lace Synchron como por el Crimson Dragon, que tenga dos maneras de hacerlo mola. La verdad que sí. Además que son cartas que me gusta, tío, el Dispater y eso me gusta. Astralus no me ha gustado, la he hecho muy pronto, pero por haber hecho ya el cross chip. Pero bueno, seguramente vaya buscando, no sé, el Crimson Dragon, porque bueno, ahí tiene otro Synchro 10 o Synchro 2. No sé si la que has dejado la de 4 o la de 2. Ha hecho el de este porque va a hacer el efecto para petar la bolita. ¿Lo ves? Va a hacer lo de antes. Sí. Peta la bolita y la bolita regresa de nivel 4. Vale. Bueno, pero eso ya se ha hecho, ¿no? Porque había dos bolitas en campo. Había dos bolitas, pero una la ha utilizado para hacer el sincro del... Sí, con láser, pero ve, yo creo que va a hacer sincronía del tirón. Depende de lo que saque, si era sincro de 10, changing. Esto es lo que diste tú antes. Claro. En la ronda anterior. Ya no va a ser la próxima. No. Ah, no, El SP. Vale, y setea la trampa. Setea 2. Y supongo que el otro será una imp. O la Crossbow, tenía una Crossbow en mano. Claro, puede ser la Crossbow no es nada mala setearla. No. Hombre, el Change está muy bien. Además, con la SP lo dispara. Pero lo que no entiendo es el hecho de tirarte el Dispater, tío. Yo tampoco entiendo que se haya quitado el disparo. Es que yo creo que es que la bolita ya había hecho el efecto, no nos hemos dado cuenta y la bolita ya había hecho el efecto y no podía petarla, porque si no, no tiene sentido, la hubiese petado. No, güey. Empieza bien. Ese es Weir, no Guerrero. Que es lo que está mirando. A ver qué saco, ve qué saco. El primero tiene que descartar, que no ha descartado. Un Nibiru. ¿Y dejar Senji? Claro, pero mira por qué. El Guilty Gear Free. Es que te pide dos monstruos guerreros. ¿Y el tiene? Esa es una fusión, la verdad que mola bastante. Te piden dos monstruos guerreros. Es Guilty Gear Free de Magical Steel Knight. Lo que te pide es dos monstruos guerreros con diferentes atributos. Y una vez por turno, cuando una carta o efecto es activada, que selecciono esta carta como efecto rápido, puede negar ese efecto y si lo hace, destruye una carta en el campo. Si esta carta, que fue invocada por fusión, usando solo monstruos en el campo como material,
puede hacer un segundo ataque en cada battle phase. Y una vez por turno, si esta carta batalla un monstruo oponente durante el damage, como efecto rápido, puede banear una mágica del cementerio. Y esta carta gana ataque igual a la mitad de su defensa hasta la end phase. Y claro, es un 2700, 1600. Se pondría que en la mitad son 800 más. Se pondría en 3500 de ataque. Claro, ahora mismo es que no va a negar con changing. No va a banear, aunque podría. Porque ha baneado con Prosperity. Voy a ver, ese mantiene bien la mano, Jorge. ¿Esto cómo lo ha hecho? Pues más rápido que... Y ya pues llegan las cartas así planas. Hostia, la gota es muy buen cartón ahí, para tirárselo al changing que no gana ataque ni nada y pegarle con Gilfrey, ¿ves? Claro, lo selecciona, tira una carta. Claro, es que encima tiene ataque por el otro. Claro. Tiene baneado 8, creo que hay baneado. Tiene 800 más ataque y el tuyo tiene 800 menos. Es que tiene que añadirse. Yo me hubiese añadido gotas. Hace gotas. No te ha añadido gotas, ¿no? No, se ha añadido la Sinful Spoil. El se busca. Para añadirse a la maga oscura, esta maga negra. Tiene 2 cartas seteadas. Sigue teniendo un monstruo sincronía. Por lo tanto, el efecto lo puede hacer. Puede haber negado algo. Se añade y tira otra Prosperity. No voy a ver. No puede robar más, eso sí, hay que acordarse, porque después Prosperity no se roba. Y el daño que coma el rival es la mitad. Pues ese, Jorge, ese lo utilizaba yo antes con la Red QA. Antes de que llegara la Sinful Spoil, utilizaba la Super Pole y jugaba este bicho. Porque no tenía el otro que sacó en el game anterior, no lo tenía. Entonces tenía este, jugaba el Mudragon, jugaba este, jugaba la Dragostapelia. Crossout, a ver qué se banea. A ver qué se banea. Una gota. Eso duele, ¿eh? Eso duele, ¿eh? Antes de que la haya activado. Claro. La he hecho por precaución, porque no lo tiene. Pues no la tenía. Oh. So the main event might be freezing play. We still got 14 and a half minutes on the clock. Yeah, you're going to use Gearfried's effect to boost its stats by half of its defense. Ah, espérate, pero coge... Even the judge has to take a look at this one. You don't see it hasta every final del day. turno. Yep, just activating effect. I believe what they're discussing is that it doesn't target the card in your graveyard. Eso es durante el cálculo de daño. Activating now, Entonces no puedo hacerlo. it could potentially use the reframing to stop it. Yo la verdad que no sé... Yo hubiese añadido gotas antes, ¿no? Still thinking about it. Oh no, it looks like there's something else Hidrante. wrong there. But we do get to see a normal summon of Hydrant, which is very, very strong here. Igualmente la Crossroad solamente ese turno, ¿no? Because all it requires is you to have a synchro monster, La right? Prosperity de tú. He's got a synchro, but No. La Crossroad. Sí, la Crossroad de turno, sí. But I feel like you could do it now, right? You could Sí, pero stop claro, él ya la ha visto y dice tú, es que si no se la añadió, que la tiene en mano. Y antes de que lo utilice, pero yo hubiese esperado que la activara. At this point, you know there's a forbidden droplet. No, pero es que si la activas no puede responder. Sí, Which is tira scary, mágica. because if there's a preventer like after this, then Va a tirar where mágica. did the Hydrant or like, No why tenía isn't mágica en there mano. a Ahora lo sabemos, ¿verdad? Que el otro no lo sabe. a turbulence coming from something at this point? I guess maybe you just can't get access Claro, to aquí a va a second hacer rescue el monster, so inmuno. this is what you have to do. Da igual que haga, pues le doy el incuribo. Va a hacer Preventer, va a banear ese. Con Preventer, con el incuribo y con Preventer va a hacer una SP, efecto de SP, va a banear
el changing y encima prevente más efectos y se va a devolver a Hydrant a campo. ¿Ves? Ahí lo tiene, con la SP es verdad que lo tiene. Es que es un buen cartón. No sé qué está mirando, no sé si que quiere negar, quiere traerse el Dispater o algo con un Dark, pero es que es mucho más fácil. Bueno, ha hecho Dark. Dark le va a robar algo. Ah, bueno, si el Dispater, claro, puede traerse una que esté baneada. There are a lot of powerful dark monsters in that graveyard. And they were probably synchro summoned, so they can't be special Es summoned que from no the sé qué graveyard. quiere negar, vamos, que... Yo hubiese hecho Link 1, Link Curibo. Link Curibo... Potentially, okay. Con Preventer, el Astral no puede. El Astro. Pero el Astral 1 Y es se le va a de... cargar al Kenji. Pero el Astral 1 es de... No, el Chenji no no se puede matar porque... vale una carta y ya está. Bueno, sí, eso es una vez por turno. No, una vez por turno no, mientras tenga carta en el cementerio. ¿Sabes? Que no se destruye mientras no tenga carta en el cementerio, puedes seguir baneando. Mientras tenga carta en el cementerio, baneas. Pero por batalla sí, ¿no? Creo que tampoco, ¿eh? Sí, sí, por Bueno, por batalla batalla sí. sí. Y al final se ha llevado el Dispater. Claro, era más lógico. It's not even to try to go for a game because obviously he's already under pot of prosperity, but just to be strong enough to attack over the Chenying. You might have to. All right, interesting. He's putting the back in rotation here. That's a very spooky thing to do. Sí, para efecto de carta, Starcross certainly gets around to a lot of different universes. Now he's crossed from Alexander to Dennis's field. All right, yo es que creo que aquí he perdido recursos por la cara. And maybe the ¿Quién? visas here. Este tío. ¿Y cómo se ha traído el visa? Con el... Con el con el Dispater. Dispater. Pero Dispater en el de estos adversarios también. Baneada y ya está. Ah, sí, te dice un monstruo luz oscuridad, ¿eh? Sí. Mira, se la va a negar. Negar y Potentially a misstep putting that visa back in the grave for multiple reasons because now Astrolabe is also available. Tiene todavía. Neither player was prepared for the options that the other chose, and yes, Dennis sending that visa Starcross to the graveyard as material might have backfired there. A tifón. Final summon here, there's the tifón. Efecto tifón. Te lo devuelve. A really strong card against Mannadium. All their monsters are so big. Sí. Yeah, so just being able to confirm. El Dispater, muchos lo hacen, tío. No se están con los nervios y se quedan siempre la carta. Estaba preguntando si puede atacar directo o no, porque como SP dice, cuando hace el efecto no puede atacar directo, pero como ha sido negado el efecto, sí puede atacar directo. Yugioh does make you great at math when it comes to the numbers 8,000. You know, I think the Calarium is really gonna work against Alexander here. So now the Vicious Astrolabe not gonna be able to use its effect. It's gonna be a little too big. No vea que podría tener la gente con las cartas. All those meeks in there. Absolutely. Bueno, aquí eso Prosperity le tiene que quitar menos vida, pero el Gilfrey tiene 2700. No ha hecho lo de banear cartas, pero 2.7 más el Tifón tiene otro 2.9. Son 5.700, 5.800. 700, ¿no? 600. 5.600, la mitad. Así que todavía aquí juego. No ha llegado a quitarle 3.000, así que... Mira, es el nuevo Sansara, ¿no? Sí, no veo tú. Sí, está el nuevo. Alright, he found a way to another field spell, so he's able to turn off potentially the Typhon from stopping his monsters here. Se va. A ver, lo bueno que tiene que teniendo el Tifón, sabe que el otro no te puede sacar. Me la ha quitado los 1.800.
5.900 le quitan todo. 5.600. So it looks like he doesn't actually have a target, so it was a legal activation search. So the activation's fine, it Así does stay on the que teniendo el field, tifón, but lo único que sabe es might que, get por ejemplo, si le saca otra vez changing no puede activar efecto. Duel can continue. Si saca baronesa no puede activar efecto. Si saca disparo no puede activar efecto. Todo lo que tenga 3.000 de ataque no puede activar efecto. This has been a long duel. There's been so much going on, so much back and forth. Alexander's made Entonces, a ver, lo two tiene very powerful bastante kills. guay. Dennis has done his best to crack back here. Ahora mismo la And there's rescue. the last card in hand, going to be using the visas to destroy the Lightheart. Lightheart hasn't used Aunque his tú tech creas que yet, gane la but he's using Mannadium, it pero right creo now que to lo be tiene able to bastante perform some visas hecho. on the field. Sí, lo tiene hecho. Además, el jugador Mannadium está sin recursos. Te lo digo desde ya. Sí, a ver, todavía puede hacer cosas, pero mira, ahora le puede robar la SP. But he can potentially go for his opponents. Yep. He is doing exactly Le that. puede robar la SP todavía. Put back the visas in the graveyard and Hay then cositas. still had a little knight on the field. It would have changed things Pero es quite que a no bit, vea but that does happen que no se sometimes. haya robado de mano de inicio la Super Poli en esta ronda y el anterior te la busques con la Prosperity. Anda. Now that's interesting. Is Y that ahora two otra dark monsters on Super the Poli. field? Claro, dos monstruos oscuridad se va a traer Mudragon. Just going to Mud Dragon here. Easy peasy. So, okay, did it discard the droplet in his hand? Iba a robarle la SP lo que sea y dice, no, 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 SP no. Que te trae varones o te trae no, de eso nada. I think the grind isn't really there anymore. Alexander's really Bueno, exhausted all the Yugioh no le quita la resources that he carta, has ¿no, güey? left. What does Samsara do in the grave? Le ha quitado la carta, señores. Respeto por vuestros rivales. Le pedí la carta, podéis mirar el cementerio siempre que queráis. El baneo boca arriba también, pero es conocimiento público, pero las cartas tienen un valor y son de los dueños, no hace falta que la quitéis. Que por cierto, a mí no me ha quedado muy claro si le ha devuelto el dispatcher o no. Sí, se la ha devuelto, se la ha devuelto. Lo cogió Alexander mismo, hizo el efecto como tifón, no sé qué, y se lo llevó. Le explicó algo al juez, poniéndola debajo del tifón otra vez y se la llevó. Claro, con el Astroluz no puede petarse y petar porque al menos no al Mudragon. Porque Mudragon tiene el efecto de que no puede ser seleccionado. Pero mi pregunta es, si ya a ti te robó el bicho y tú me lo matas y vas al cementerio, ¿quién se va? ¿A mi cementerio o a tu cementerio? Se va al tuyo. Al del dueño de la... Al del dueño de la carta, claro. Es que por eso mismo se ha quedado él con la carta. No, sí, la ha mandado a su cementerio, pero el otro la ha recuperado. Cuando la carta vuelve al cementerio de su oponente. La ha quitado como material, es verdad que ahí se pone un poco en duda porque cuando el monstruo va a tu cementerio, pero esto era como material. 3.900, ¿por qué? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha quitado vida? ¿Por qué? ¿El Mannadium se quita vida de alguna manera? Mannadium no. Vale, entonces no sé por qué tiene menos vida ahora. No sé si es que... Vale, le están subiendo la vida ahora. Yo creo que se han equivocado porque ahora tiene 4.000, tiene 3.900. Yo creo que el realizador se equivocó un poco. Bueno, mi control. No sé. Mannadium no tiene ninguna manera de que se quite vida. Ve, ahora tiene Bueno. 2.800, no entiendo. No puede ser por el bicho ese, por el fusión ese. La fusión no le quita vida, no le quita... No lo entiendo, bueno. Realmente da un poco más igual porque lo tiene hecho prácticamente. Tiene un enemy control seteado que lo sabemos nosotros. El jugador, el de Rescue no lo sabe, pero tiene gotas, ya está. Tira Super Poli, banea, coge, se ponen 3.000 y pico, le va a petar culo. Ya está. No tiene más. Se han comido casi los 45 minutos, pero bueno, aquí ya esto es game. Gota se le reduce a la mitad y el Gear se va a poner en 3.000 y pico. De todas maneras, es verdad que Denny está jugando un poco raro y está haciendo cosas raras, pero bueno, igualmente es que ahí ya...
¿Y estás jugando raro por qué? No sé, está haciendo cosas raras, no. Pero vaya, igualmente. Yo creo que no game, que no juego, porque se pone el Astralus cuánto tiene de ataque. El Astral tiene 3000. 3000, se pone en 1500 y el Loto en 3300. No le ganaría, pero bueno. Tiene un enemy control, lo único que tiene. E iría al robo, así que es normal. Le concede y listo. Pues nada, Jorge, aquí hemos llegado a la ronda 7. Nada, un placer.